Pokémon es uno de los fenómenos que muchos de nosotros recordamos con amor, pero la historia detrás de Pokémon fue más difícil de lo que se imaginan. Tuvo bastantes problemas con la sociedad e incluso burlas por parte de otras franquicias. ¿Están listos para la historia y evolución de Pokémon? ¡Comencemos! El responsable de este gran fenómeno es Satoshi Tajiri, un joven japonés decidido a perseguir sus sueños. De hecho, la inspiración para la creación de Pokémon surgió desde el lugar en donde vivía. Creció en Machida, Tokio. Esta provincia se encontraba en una zona rural, rodeada de todo tipo de insectos y bichos raros. Y adivinen qué, coleccionar insectos y bichos raros era el pasatiempo favorito de Satoshi. Era un gran fan de esto, que dedicó gran parte de su tiempo libre en realizar una enciclopedia donde escribía cada una de las características de estos insectos. Satoshi quería que las personas supieran acerca de esta pasión tan extraña, así que tuvo una gran idea. Su amigo Ken Sugimori lo apoyó en su locura y crearon una revista, la cual llamaron Game Freak. Un fanzine que comenzó a circular por las calles de su ciudad en 1982, con el objetivo de transmitir a los demás estas ideas locas que tenían en su cabeza. Dentro de esta peculiar revista podíamos encontrar viñetas y referencias a esos exóticos monstruos, conviviendo en el día a día con los seres humanos. Satoshi y Sugimori no esperaban que esta revista se convirtiera en un completo éxito, pero al público le encantó esta idea. Tanto que los autores tuvieron la posibilidad de publicar dos libros, Capland y Catch 'em All o Atrápalos ya Capland. Pero Satoshi no quería quedarse simplemente con publicar esos dos libros y su revista. Esa gran pasión que tenía por los insectos lo llevó a querer ser un entomólogo, un especialista dedicado a la vida de los insectos. Pero finalmente decidió seguir su otra pasión, los videojuegos. Después de una larga lucha, a finales de los 80s, Game Freak se convirtió en un estudio de videojuegos. Pero este solo era el inicio de una larga fila de obstáculos que tuvo que atravesar. El primer reto que Satoshi tuvo que atravesar fue convencer a Nintendo de que sacaran un juego basado en coleccionar, intercambiar y combatir criaturas en una enorme región. Este nuevo juego tendría el nombre de Pocket Monsters. El problema es que a Nintendo el juego le parecía demasiado japonés para la región occidental y pensaba que sería un fracaso y pérdida de tiempo. Satoshi no se rindió y se la pasó día tras día rogándole a Nintendo que por favor publicaran Pocket Monsters. Después de unos meses, Nintendo por fin aceptó. Satoshi tuvo su oportunidad y no la iba a desaprovechar, así que se pasó trabajando casi 7 años junto con Miyamoto para crear su más grande obra maestra. Tuvieron que realizar mucha investigación y probar varios diseños para poder conseguir sus criaturas perfectas. Y el 27 de febrero de 1996, Pocket Monsters estaría viendo su debut. Se lanzó una versión roja y verde para Game Boy en Japón. Pasó muy poco tiempo para que se hiciera popular entre el público, ya que la idea de coleccionar Pokémon fue fascinante. Estos primeros juegos iniciaron la primera generación de los Pokémones. Esta primera generación está compuesta simplemente con 150 especies, y el personaje más apreciado, que sin duda distinguió a Pokémon en todo el mundo, el cual se trata de Pikachu. Cada una de estas criaturas tiene un nombre y origen muy peculiar. Por ejemplo, el nombre de Pikachu está compuesto por dos palabras, Pika, que significa chispa en la jerga japonesa, y Chu con el significado de ratón. Aunque Pikachu no fue el primer Pokémon que se diseñó, nace como la inspiración de la legendaria bestia Raiju, un animal mitológico japonés que está compuesto de electricidad y puede adoptar diferentes formas. Dentro de esta colección también pudimos encontrar un tipo de Pokémon que era imposible de conseguir solo con intercambios. Este hecho hizo que las ventas de Nintendo subieran de una forma impresionante, ya que el público estaba aferrado en conseguir a este Pokémon, incluido su desarrollador Satoshi. Pero Satoshi no quería que este éxito simplemente se quedara limitado a Japón. Así que en 1998, Nintendo gastó $25 millones para la promoción de Pokémon en Estados Unidos, asociados con marcas como Hasbro, KFC y otros.
Desde el lanzamiento del primer videojuego de Pokémon, se han lanzado 8 generaciones más de juegos. Y de hecho, los juegos más recientes de la serie principal, Pokémon Scarlet y Violet, comenzaron la 9ª y última generación de Pokémon, que será lanzada para todo el mundo el 18 de noviembre de 2022 en Nintendo Switch. Con cada nueva generación se van integrando nuevos Pokémones, los cuales aparecen en series animadas o películas. Esto mucho antes de que sean sacados en los videojuegos. Y hasta el momento, el juego cuenta con más de 900 Pokémones, los cuales será muy difícil coleccionarlos a todos. Pokémon se estaba volviendo bastante popular, y sus creadores no fueron los únicos que se estaban dando cuenta de esto. Después del éxito de los primeros juegos, una empresa llamada Media Factory creó el juego de cartas coleccionables de Pokémon, mejor conocido como TCG. Pokémon Master Trainer. Yes, I think I am. Este primer juego de cartas lo veríamos por primera vez el 20 de octubre de 1996. Contenía 102, cada una correspondientes a un Pokémon. Las cartas, al igual que el juego, tomaron bastante popularidad entre el público de todas las edades. Y 3 años después, en 1999, Wizards of the Coast introdujo este juego de cartas en América del Norte, y poco tiempo después en el resto del mundo. Pero con el lanzamiento de los videojuegos Game Boy Advance, Pokémon Ruby y Sapphire, Pokémon Company recuperó el juego de cartas de Wizards y comenzaron a publicar las tarjetas ellos mismos. De hecho, en 1998, Nintendo lanzó una versión de juego de estas cartas coleccionables para Game Boy, esto solo para Japón, y por el año 2000 sería lanzado para Europa y Estados Unidos. El juego incluía las versiones digitales de las cartas coleccionables y se jugaba de la misma manera. Tras el éxito que tuvo este juego, surgieron los torneos de cartas Pokémon, donde los jugadores se convertían en maestros Pokémones y podían luchar. Esto se hizo tan popular que incluso hasta el día de hoy existe un torneo de campeonato mundial. Desde ese entonces se han impreso más de 30.000 millones de cartas coleccionables, y algunas son tan codiciadas por el público que los coleccionistas más ambiciosos son capaces de pagar millones de dólares para conseguirlas, como la primera versión de la tarjeta Charizard holográfica sin sombras, que se vendió por la impresionante cantidad de $369.000 en 2020. Debido al buen recibimiento que tuvo el público con Pokémon, en 1997 decidieron pasar la historia a una serie animada, y de esta forma veríamos nacer su propia serie llamada simplemente Pokémon. Se proyectó por primera vez el 1 de abril de 1997 por la señal japonesa TV Tokyo. Entonces resolveré el misterio. Hasta el día de hoy, Pokémon cuenta con más de 23 series y 1000 episodios. La mayor parte de la historia de Pokémon en la serie fue inventada por Satoshi. Se incluyó como personaje principal a Satoshi, un niño que emprende un viaje para tratar de convertirse en un maestro Pokémon, con su compañero y fiel amigo Pikachu. El primer cambio que vimos dentro de la serie se debió al cambio de nombre del personaje principal. Cuando la serie fue estrenada en todo el mundo, el nombre de Satoshi fue cambiado por Ash Ketchum. Este cambio se debió simplemente por el tipo de público al que estaría dirigido. Pero en este mismo año, la serie de Pokémon se tuvo que enfrentar a una demanda por parte de varios padres, ya que varios de sus hijos fueron ingresados al hospital por sufrir ataques de epilepsia, los cuales fueron provocados por ver un episodio de la serie llamado El Soldado Eléctrico Polygon. En este episodio se pudieron ver explosiones de color rojo y azul que parpadeaban rápidamente. Estos efectos de luz provocaban que la persona tuviera convulsiones, incluso aunque no tenga antecedentes de epilepsia. Este hecho fue conocido en todo el mundo, que incluso los Simpsons y South Park se burlaron en unos de sus episodios. ¿No es esa la caricatura que provoca convulsiones? Después de este gran incidente, tuvieron que retirar el episodio de la serie. Y un año después del lanzamiento de esta primera serie de televisión, Pokémon se fue hasta la pantalla grande, con su película llamada Pocket Monsters, la película. Esta película cuenta la historia de Ash y sus amigos, que son invitados a una isla misteriosa, donde conocen al Pokémon Mewtwo.
La película fue todo un éxito y un año más tarde se estrenó en todo el mundo. Algunos de nosotros pensaríamos que Pokémon no tiene muchas películas, pero de hecho hasta el día de hoy cuenta con 23 películas animadas y por supuesto su película de live action Detective Pikachu. Deja la grapadora o te electrocuto. Uno de los éxitos más grandes que tuvo Pokémon fue el lanzamiento de sus videojuegos para teléfonos celulares, y el que más impacto causó fue Pokémon Go, lanzado en 2016. Este juego fue bastante innovador, ya que permite a los jugadores explorar el lugar en donde viven en tiempo real, utilizando tecnología satelital y realidad aumentada, para que pareciera que los Pokémon realmente están ahí. El juego rompió récord en su primera semana de lanzamiento y hasta el día de hoy cuenta con más de 1.000 millones de descargas. Pero a pesar del éxito que tuvo el juego, tiene que luchar contra muchas críticas negativas por parte de algunos padres enfurecidos, los cuales mencionan que por culpa del juego, sus hijos se encuentran bastante distraídos en las calles, que incluso hasta sufrieron accidentes. A pesar de esas críticas, Pokémon y Nintendo siguieron adelante con sus proyectos, y en 2018 estarían lanzando una nueva versión del primer videojuego, Pokémon Rojo y Pokémon Verde. Estas nuevas versiones incluían tecnología que permitían a los jugadores utilizar los controladores de los interruptores de Nintendo para poder lanzar Pokébolas. Pero eso no era todo lo que ofrecía esta nueva versión, ya que con un controlador especial incluso podían sacar a caminar a los Pokémones. En 2021 se anunció que una serie de live action estaba en desarrollo, junto con la compañía de Netflix, así que quedamos a la espera de su próximo lanzamiento. Hasta este punto nosotros pensaríamos que Pokémon no atravesó por dificultades o malas experiencias, pero de hecho tiene bastantes críticas negativas por parte de padres e incluso han sido acusados por promover el maltrato animal. En el año 2012, una organización que lucha por los derechos de los animales, llamada PETA, criticó el concepto de Pokémon por apoyar la crueldad con los animales. PETA comparó la idea de capturar Pokémones y hacerlos pelear con las peleas de gallos y perros clandestinas, las cuales llevan a la muerte a estos animales. De hecho, esta misma compañía sacó una versión del juego de Pokémon, en el cual los animales pelean contra sus entrenadores para adquirir su libertad, y reafirmó sus razones con el lanzamiento de Pokémon Go, promocionando el hashtag #GottaFreeThemAll. Pero a pesar de todos esos incidentes, Pokémon sigue siendo reconocido a nivel mundial y nos seguirá ofreciendo miles de horas de entretenimiento. Y para ustedes, ¿cuál es su Pokémon favorito? Dejen su respuesta en los comentarios.